Desde chiquitos deberían enseñarlo, pero ya pasó, ¿verdad? Muy bien, ahorita queremos, pues, ¿qué día tenemos? ¿Qué festejamos? Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y aquí en 1 Tesalonicenses 5:18, yo creo que todos lo saben de memoria ese versículo, ¿no? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? ¿Quién quiere decir? Si no todo el versículo, una parte, ¿qué dirá en ese versículo? ¿No se acuerdan al momento? Bueno, vamos al versículo. El versículo dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias a Dios por todo. En todo, dice aquí. ¿Y por qué? Tantas veces estamos agradecidos, pero ¿por qué no digamos a Dios? Tantas veces dejamos eso. Más tarde, otro día, cuando estoy más agradecido, a eso lo voy a decir. Y pasa el tiempo y quedamos con esa falta. Todavía no le hemos dado gracias a Dios por lo que nos dio el otro día. Y así pasan a veces años. Y más años y un día queremos dar gracias a Dios, pero ¿cuándo será ese día? Pues cuando la iglesia pone día de acción de gracia. ¿Lo vamos a hacer ese día? ¿O vamos a hacerlo otro día después cuando no nos da vergüenza? Son preguntas, pero tantas veces fallamos en dar gracias a Dios. Aunque a veces sí damos gracias a Dios, no digo que no damos, ¿verdad? Pero tantas veces digamos más después, cuando todo va mejor. Cuando ando bien de salud. Pero los que están bien enfermos, acostados en el hospital, a veces más fácil se recuerdan de dar gracias a Dios que nosotros que estamos buenos y sanos. ¿Verdad? ¿Y por qué es así? ¿Por qué no dar gracias a Dios en todo, como dice aquí? Porque dice, es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para nosotros es que le damos gracias. También vemos aquí en Efesios 5, versículo 4, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día sí está capaz de hablar muchas tonterías? Muchas cosas groseras, muchas palabras feas, pero no dan gracias a Dios. ¿Cuánta gente es así? Y aquí este versículo, Efesios 5:4, dice, no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Eso no es conveniente. ¿A quién ha ayudado una palabra de grosería? Para edificarse, para estar más animado. Nos desanima, ¿verdad? Nos desanima. Las palabras groseras, tonterías, nos desaniman. Nos llevan a la perdición. Y dice ese versículo claramente, eso no es conveniente. Pero en vez de eso debemos dar gracias a Dios en todo. También quiero ver aquí en Efesios 5, del versículo 5 al 20, también quiero leer. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en Efesios 5? Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apenas el versículo 4 dice que no debemos hacer ni hablar tonterías, ni palabras groseras. Y aquí ya dice que ninguno de estos fornicarios, o inmundos, o ávaros, o idólatras van a entrar en el reino del cielo. Si pensamos en eso, que nadie de esos entre en el reino del cielo, ¿qué vamos a hacer? Aquí enseguida tenemos más versículos que nos edifican. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen... Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De la
desobediencia. No de los obedientes, sino de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No vamos a participar con estos hijos de desobediencia, sino, ¿qué vamos a hacer? Participar en la obediencia a Dios. En las palabras, en la acción de gracia, en las palabras de dar gracia a Dios. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vamos a reprender las obras de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pues hablando de hacer cosas en tinieblas, ¿quién quiere hablar de eso? No nos gusta ni hablar de eso, ¿verdad? Porque son cosas tan feas, y tantas de esas cosas son de tanta vergüenza, ¿no? Nunca deberían hacerlo. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los muertos de lo que habla aquí? Son los que andan en esas tinieblas, en la desobediencia. A ellos le habla la palabra y dice, despiértate tú que duermes, que andas en tinieblas, y levántate de los muertos. Levántate si tú eres uno de ellos, que destruye a otra gente, que hace esas cosas de cual dijo el previo versículo, que es vergüenza hablar de eso. Dice, levántate de ahí, y si te vas a despertar, si te vas a levantar, ¿qué dice la última parte del versículo 14? Y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. ¿Quién no quiere ser alumbrado por Cristo? Aquí dice cómo debemos hacerlo para poder ser alumbrado otra vez. El versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos mirar cómo andamos, y no debemos andar como necios, sino debemos andar como sabios. El versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A poco es malo este día donde vivimos? ¿Por qué dice los días son malos? Las acciones que hace la gente son malos, y en esos días que los hacen, pues aquí lo llaman los días malos. Si hablamos de cómo está la seguridad hoy en día, ¿qué vamos a contestar? Somos en una época de inseguridad, ¿verdad? Hay mucha inseguridad, y pues aquí lo llaman porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos entender cuál es la voluntad del Señor, y no debemos ser como los insensatos. No debemos vivir como ellos. Luego el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mucha gente se llena de vinos. ¿Qué fruto lleva cuando están llenos de vino? ¿Qué pasa con esas gentes que se llenan de vino? Abren las puertas al enemigo. Es muy cierto. ¿Y cierran las puertas? El Espíritu Santo. Y aquí dice, no debemos ser así, sino debemos ser llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu, y el Espíritu nos va a decir qué debemos hacer. Y enseguida el versículo 19 y 20 son los versículos
que concuerda muy bien con el día que festejamos ahora. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre todo debemos dar a Dios toda la honra y gloria, todo que Él nos presta, pero en el nombre de ¿quién? De su propio Hijo, Jesucristo. Dios quiere recibir toda la honra y gloria y la quiere recibir por medio de su Hijo, porque Él a su Hijo entregó para ti y para mí. Entonces, pues cuando se habla de acción de gracia, ¿en qué estamos pensando? Pues yo creo muchas veces pensamos, ¿qué tanto rindió el maíz? ¿Qué tanto rindió el frijol? ¿Qué tanto rindió pues toda la semilla, no? Pero ¿en qué más debemos pensar cuando pensamos en acción de gracia? ¿Qué le costó a Dios que tú y yo podemos tener paz y podemos tener ánimo para darle gracias? La vida de su único Hijo le costó a Él. Y nosotros, por medio de eso, podemos darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la salud. Gracias a Dios por mantenernos vivos. Gracias a Dios por que podemos estar aquí en este día. Es solamente por medio de Jesucristo. Si no fuera por Él, ¿dónde estuviéramos tú y yo? ¿Dónde estuviéramos? Inseguros, vacíos, por falta de paz. Estuviéramos buscando algo, ¿verdad? Porque toda la gente quiere satisfacerse. Y si no tienen a Dios, buscan en partes equivocadas, pero quieren satisfacción. Y lo buscan en partes equivocadas y no lo hallan. Y no lo hallan. Y como dice aquí, en el versículo 18, que debemos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos ser más llenos del Espíritu Santo? Como habla aquí del Espíritu Santo, el creyente es el que puede tener el Espíritu Santo. Para empezar, tiene que ser creyente para que Dios nos dé el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto hallamos en Efesios 1:13, que estamos sellados con el Espíritu Santo si somos creyentes. Cristo nos sella con su Espíritu cuando le aceptamos a Él. Y esto es una de las razones también por cual podemos dar gracias a Dios. En Efesios 1:14 dice que poseemos la garantía del Espíritu. Cristo nos da la garantía del Espíritu si nosotros le aceptamos a Él. Así podemos ser llenos del Espíritu. También en Efesios 1, versículo 17, habla de recibir las revelaciones del Espíritu. Si somos hijos de Cristo, si somos hijos de Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a recibir revelaciones del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer enseguida? Y enseguida nos va a revelar cómo debemos caminar en el futuro. Efesios 3:16, que vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántas promesas nos ha dado Dios, verdad, del Espíritu Santo, si nosotros aceptamos al Hijo de Él? También en Efesios 6:17 habla de vamos a poseer la espada del Espíritu. ¿Para qué nos sirve la espada del Espíritu? Para cuando venga el enemigo, para cuando vengan las tentaciones. ¿Y qué vamos a hacer con esa espada? Tumbarlo, ¿no? Para no aceptar la tentación, sino vamos a decir que tenemos al Espíritu y no podemos abrir hacia la tentación porque tenemos a nuestro Dios en nosotros. Efesios 6:18 habla de que debemos orar en el Espíritu. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? Cuando podemos conectarnos con Dios y sentimos la presencia de Dios
allí estamos orando en espíritu. No estamos orando nomás al techo y parece que hasta ahí llega y no pasa. Si oramos en espíritu, llega a Dios, ¿verdad? Porque si estamos bien con Dios, Dios nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos más. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué nos sirve? Hoy, pues ya hemos hablado de algunas cosas, ¿verdad? Que podemos orar en Él, que podemos pues ser sellados en Él, debemos ser llenos, pero si todo eso ya tenemos, ¿qué va a salir de nuestra vida? También aquí tengo algunas citas donde habla cuando estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, Juan 16, versículo 13, dice que cada hijo de Dios es guiado por el Espíritu. ¿Quién? Cada hijo de Dios. Aquí tenemos que poner mucha atención. Cada hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Y mucha gente hoy en vida dice, el Espíritu me dijo esto y aquello, pero ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo solo está en los hijos de Dios. En los del mundo también pueden haber espíritus, pero ¿de cuál son? Malos. Espíritus malos. Entonces, debemos estar muy seguros que nomás los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Si alguien no es hijo de Dios y si dice que él tiene espíritu, pues es espíritu malo. Efesios 2:1 y Romanos 6:8 hablan que el Espíritu Santo nos da vida. Nos da vida. ¿Cuál vida nos da? ¿La vida física? No, la vida espiritual. Nos da la vida espiritual. Y cada hijo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Si aceptamos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo y debemos estar llenos de Él. En el día de Pentecostés, donde todos fueron llenados del Espíritu Santo, ¿qué recordamos de allí? ¿Qué pasó allí? Y la gente empezaba a dudar, tan llenos que estaban del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Pedro, de los discípulos, cuando vino el Espíritu sobre cada uno de ellos? ¿Y qué empezaban a hacer? Hablar en lenguas. ¿Y cómo era el hablar en lenguas? ¿Nadie lo entendía? Había otras personas de otros lugares que decían, ¿cómo saben hablar idiomas? Y hasta dice allí, Hechos 2, que todos entendían la palabra en su propio idioma. ¿Cómo podían hablar en lenguas para que cada uno entendió en su idioma la palabra de Dios? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos hacer más cosas que cuando, pues por nosotros no podemos hacer nada, en otras palabras, ¿verdad? Pero cuando estamos llenos del Espíritu sí podemos hacer lo que el Espíritu nos guía a hacer. También la plenitud del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2:37 que podemos tener profundo autoconocimiento, conciencia de indignidad y arrepentimiento si tenemos el Espíritu. Sin la guía del Espíritu, pues ¿quién pudiera llegar a ser cristiano? El Espíritu toca, el Espíritu llama. Y si aceptamos a Cristo, entra. ¿Qué diferencia es cuando alguien está afuera y tú sabes quién está a la puerta? A lo mejor es un ser querido que quieres mucho. Pero ¿qué diferencia es cuando toca la puerta o cuando está adentro entre los demás? ¿Hay diferencia? Gran diferencia, ¿no? Sabiendo que está afuera, pues no lo podemos ver. A lo mejor podemos escucharle poco, pero así muy en bajo. Pero ya cuando está adentro, es cuando disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, cuando van el esposo de Rosita, cuando va a Estados Unidos y cuando llega, ¿cuánto tiempo quisiera que nomás estaba a la puerta tocando?
sabiendo ahí está, sabiendo que ahí está, allá está la puerta. ¿Qué piensa? ¿Cuánto tiempo lo va a dejar ahí tocando? Luego le abre. Luego le abre. Luego corre a abrirle la puerta. ¿Pero por qué? Ya sabe que está en la casa. Pero, ¿qué satisfacción da saber que está en la casa? Pues por un lado sí da satisfacción, ¿va? Pero si no le abre y no puede entrar, más bien no puede disfrutar, ¿verdad? De la presencia, del estar juntos otra vez. ¿Y cómo será con el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo queremos dejarlo ahí a la puerta tocando y sabemos que ya está ahí, sabemos que ya está? Pero si no le dejamos entrar, ¿de qué nos sirve? No entra. ¿Cuánto vamos a disfrutar si la dejamos ahí afuera de la puerta? Estoy seguro, así tanto conozco a Rosita y pues a todos, cuando iba a llegar la pareja, yo creo antes que toque ya está abierta la puerta, no. En cuanto escuchamos por ahí un sonidito, ya está llegando. ¿Y por qué no lo hacemos lo mismo con el Espíritu? Le abrimos en cuanto llega, que entre luego. Que entre luego. También, si nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, eso provoca un hambre. ¿Cómo puede ser eso? Eso provoca un hambre. En Hechos 2:42 podemos leer de eso, y también 1 de Pedro 2:2. Eso provoca un hambre a la palabra de Dios. Queremos escuchar más de Dios. ¿De dónde viene el Espíritu? Queremos más de eso. Si no tenemos nada de eso, pues ¿cómo nos va a dar hambre? Pues no da tanto, como quiera aguantamos otro rato, ¿no? Pero si ya tenemos poco de eso o mucho, nos da más y más hambre, queremos más. Queremos más porque está tan rico. Cuando tenemos el Espíritu en nosotros, eso también nos da un amor a nuestro prójimo. Eso nos provoca un amor que queremos amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque sentimos que ellos tienen lo mismo que tenemos nosotros y quiere ser unión. Hermanos quieren unirse, ¿verdad? Si todo está en orden, hermanos quieren unirse. Y si tú y yo tenemos el Espíritu, queremos reunirnos. ¿Por qué? Porque queremos estar juntos. Sentimos que tenemos algo igual. ¿Qué es lo que tenemos igual? Tenemos el mismo Padre. Por eso somos hermanos. Si tenemos el Espíritu, como hablamos ahorita, es una espada. El Espíritu Santo, y si lo tenemos en nosotros, en nuestras manos, esto nos da victoria sobre los poderes de Satanás. Teniendo el Espíritu nos da victoria sobre los poderes de Satanás. Eso podemos hallar en Efesios 6:12 y Apocalipsis 12:11. También teniendo el Espíritu, ser llenos del Espíritu, esto nos capacita para soportar afrentas. Si estamos llenos del Espíritu y ahí vienen afrentas, ¿cómo vamos a quedar firmes? Por eso, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, por eso podemos quedar firmes, aunque vengan las afrentas. ¿Cómo lo hacen los soldados cuando pelean? Tienen una protección, ¿no? Tienen una protección para que no les pase a ellos, pero que ellos pueden ganar a otros. Y eso tenemos nosotros. Algo de Sansón, que fue lleno del Espíritu Santo, peleó con 1000 filisteos y con una espada. Porque luego se fuerza física, y esa fuerza recibió solamente por tener el Espíritu, ¿no? Si tenemos el Espíritu de Dios, podemos ganar las batallas. Y a veces después pensamos, pero ¿cómo podía ganar esa batalla tan grande? A veces después lo vemos más grande que en el momento que pasa. Pero cuando vemos hacia atrás, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos capacitó. ¿Ha pasado a ustedes de repente cuando sienten así como un temor o sienten un susto, algo?
que pueden correr más recio o que pueden hacer más fuerza. ¿Sí les ha pasado? Yo creo a todos, ¿no? Sentimos un susto o algo. O si te imaginas que algún fierro pesado cae encima de algún niño, ¿a poco no podemos tener fuerza para levantarlo, aunque normalmente no íbamos a poder? El susto provoca más fuerza en el cuerpo humano. El Espíritu Santo nos da más fuerza cuando vemos que ahí vienen las afrentas. Con el Espíritu Santo sí podemos pelear contra eso. Solos no, pero con el Espíritu Santo sí podemos. Y hablando de eso, ¿por qué hablo del Espíritu Santo, que tenemos que estar llenos y todo eso cuando hablamos de acción de gracia? Porque pudiendo tener el Espíritu Santo, qué bendición más grande. Y luego cuando tenemos a ese Espíritu en nosotros, vamos a hacer lo que dice el versículo 19 y 20, las cuales también leí ahorita. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. A veces a lo mejor en voz alta no estamos cantando al momento, pero en nuestro corazón estamos alabando a Dios. ¿Por qué? Por lo que nos ha dado y por el Espíritu que podemos tener. Y luego el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues también como dice 1 Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? Que siempre en todo debemos dar gracias a Dios. Entonces con eso los quiero animar. Siempre, en todo momento vamos a dar gracias a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a seguir adelante. Seguir adelante sin ser derrotado por los enemigos. Debemos pedirle al Espíritu Santo. Como dijo Heraldo ahorita, allá en Sinaloa, piden la gente seguridad. ¿A quién piden? Al gobierno, a la presidenta, al comisario, a los encargados. Nosotros, ¿a quién debemos pedir? A Dios, que Él nos ayude, y Él quiere ayudarnos por medio del Espíritu Santo para poder estar contra las afrentas, ¿verdad? Contra las tentaciones que nos quieren tumbar. Y ellos también nos quieren tumbar. Y podemos pedir a Dios, como estábamos leyendo aquí, ora en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu con toda la fe que Cristo nos va a librar de las tentaciones y del derrotamiento, ¿verdad? No necesitamos ser derrotados. Si tenemos a Cristo, si tenemos al Espíritu, si podemos seguir adelante. Y Cristo está con nosotros. Luego también tenemos en Filipenses 4, 6 y 7 unos versículos que quiero usar para terminar. Filipenses 4, 6 y 7 dicen así. Yo lo quiero leer en Reina Valera contemporánea. Algunos tienen la Biblia ahí. Es un poco más fácil de entender. Dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Cuántas preocupaciones nos dice que debemos tener? Dice: no se preocupen por nada. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, no, esto ya era preocupación. ¿Qué dijo el versículo? No se preocupen por nada. Por nada. Entonces ya no vamos a trabajar, no nos vamos a preocupar, ¿o qué? No, esto no dice que no debemos trabajar, esto dice que no debemos preocupar. ¿A poco no sabemos la diferencia entre trabajar y preocupar? Muchas veces no te debes preocupar, pero entonces ¿qué? ¿No necesito trabajar o qué? Porque estoy trabajando, porque me preocupo por la familia. No, estamos trabajando y Dios da para poder seguir adelante. La preocupación
Dios nunca nos ha permitido que debemos preocuparnos. Eso como que es un robo, le robamos a Dios. Dios dice, no lo debemos hacer y nosotros lo robamos y sí lo hacemos. Y nos preocupamos. Y nos faltan cosas, nos falta confianza, nos falta fuerza. ¿Pero por qué? Porque estamos preocupando otra vez. Y dice ese versículo, no se preocupen. Si quiere venir en su mente esa palabra preocupación, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? El versículo está muy completo. Dice, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración. Cuando quieren entrar las preocupaciones en la cabeza, pero ¿cómo lo voy a hacer si tal y si tal? No. Dice la Biblia, la palabra, no se preocupen, pero que sus peticiones sean conocidas a Dios. ¿A poco no muchas veces hacemos errores y nos preocupamos y ni le hemos dicho a Dios? No, pues es que en la tarde voy a orar y ya le voy a decir a Dios. Pero ¿por qué te vas a preocupar todo el día y ya en la tarde le vas a decir a Dios? Y a lo mejor ya no le crees que te va a ayudar. Pero dice aquí que deben ser conocidas delante de Dios. ¿Y cómo debemos llevarlo delante de Dios? ¿Con un lloro, con un quejar? El versículo dice, ¿cómo debemos llevarlo delante de Dios? Con acción de gracias. Pero ¿cómo podemos ser agradecidos si somos preocupados? Si de veras tenemos el Espíritu Santo, sabemos que Dios nos va a ayudar y no nos preocupamos, sino que con acción de gracias se lo digamos. Con cantos, con alabanzas podemos darlo a Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarda nuestro corazón. Que así sea, pero que no nos olvide, debemos llevar todo en acción de gracias a nuestro Padre Dios, que nos cuida, que nos proteja siempre y a todo momento. Muy bien, les pido levantarse de pie para una oración.